Felipe fue a verte a la constructora. No más que a verme, fue a amenazarme. Dijo que como nuevo secretario de Desarrollo Urbano va a usar su poder para boicotear todos los proyectos de la constructora. Lo sé. Tuve una discusión horrible con él por eso. Traté de convencerlo para que no usara su cargo para perjudicarte. También me aseguró que va a seguir poniendo a Isabela en mi contra. Quiere que mi sobrina me odie. ¿Tú vas a dejar que lo haga? ¿Que siga envenenando a tu hija contra mí? Por supuesto que no. Estoy segura que Felipe dijo eso solamente para lastimarte. Es que no me importa que ataque a mis empresas. Eso sí no importa. Porque yo me sé defender en ese terreno. Pero que intente manipular a mi familia, eso sí no se lo perdono. Según él, hasta tú vas a terminar odiándome. Tú sabes perfectamente que jamás podría odiarte, jamás me podría alejar de ti. Es imposible. El rencor de Felipe por mí es tan grande que hoy se atreve a burlarse en mi cara por el desprecio de Mónica. Y hasta se metió con mi hija. No te puedo creer. Me cuesta mucho trabajo creerte. Ese no es el Felipe que conocemos. A estas alturas ya deberías saber que el poder transforma a las personas. Tú eres el mejor ejemplo de eso. Exacto. Por eso hay que detener a Felipe. Fui muy paciente. Te perdoné cuando te enredaste con mi exmarido, dejé que te llevaras a Isabela a vivir contigo y con ese estúpido. Pero ya he cedido en muchas cosas por ti. Aún así, Felipe no deja de atacarme. Ya es hora de que hagas algo por mí. Detén a ese hombre, Regina. ¿Qué se hace cuando un enfermo muere en su casa? ¿Que hay que llamar a la policía o qué? No. En realidad, habría que llamar a Adolfo, que es un médico, para que lo examine y haga su acta de defunción. Si quieren, yo me puedo ocupar de todo, no se preocupen. Gracias. Quiero que me digas cómo murió mi hija. Todo fue muy tranquilo, mijita. Tu papá me pidió que me acostara junto a él y eso hice. Luego platicamos un ratito. Al ratito me pidió que me casara con él. Me lo pidió 2 veces. Y le daba risa las cosas que le decía. Y cuando le dije que estábamos casados, híjole, me regaló la sonrisa más linda. ¿De veras? Sí, dijo que estaba feliz. Porque se había casado con la mujer más bella del mundo. Mi jefecita. Mi viejita tan linda. Después de eso, pues, se murió así como lo ves. Sin dolor. Se murió con esa sonrisa. Siempre tan lindo tú. Y yo no estuve aquí. A tiempo. Si hubiera llegado antes. Mijita, ya no te martirices con eso. Tu papá se fue tranquilo. Después de que Altagracia habló con él. Altagracia estuvo aquí. Sí. Tú sabes que Lázaro preguntaba por ella cada rato. Entonces, cuando te fuiste, yo le hablé. Y la verdad estuvo bien que lo hiciera porque vino y le pidió perdón. Yo creo que eso finalmente era lo que tu papá estaba esperando para irse en paz. La oficial Velarde no me quiso dar ninguna información. Y mira que fui muy insistente. Pero eso sí, cuando le mencioné a Altagracia y a los Monkeys, se puso un poco nerviosa. Para mí es evidente que hay... Perdón, vengo de ver a Braulio en el reclusorio y me confirmó que Altagracia mató a 3 de los Monkeys. Y sabe que Daniel es uno más de ellos. ¿Y Rafael? No me dijo nada de él, lo cual me lleva a 2 conclusiones.
O Altagracia y Braulio nunca han sabido que Rafael es un monkey o tú y yo estamos equivocados. Le voy a hablar a Daniel Llamas. Según eso, Altagracia lo tiene secuestrado. Fundación Renacer. Buenas noches, señor Llamas. Soy Gustavo, el periodista que estuvo con usted cuando... No, mire, no tengo nada que hablar con usted ni con ningún otro periodista. Hasta luego. Buenas noches. Daniel Llamas está vivo y en su oficina. Altagracia no lo secuestró. O quizás sí lo hizo y por alguna razón lo dejó suelto. Braulio me dijo que Altagracia capturó y torturó a los monkeys en el sótano de la hacienda. Vamos a revisar de una vez a ver si eso es cierto, ¿no? ¿Qué pasa, Yesenia? Lázaro acaba de morir, Altagracia. Lo lamento, Yesenia. ¿Y Mónica? ¿Cómo está? Claro, entiendo. Gracias por avisarme. Ya murió. Lázaro acaba de morir. Al fin va a descansar en paz. La paz que yo no tengo y que no sé si tendré algún día. No después de haberle hecho la vida imposible a Lázaro. Un hombre que no hizo sino quererme y dedicarle su vida entera a mi hija. Mónica se debe sentir muy mal por la muerte de Lázaro. ¿No piensas ir a apoyarla? No creo que Mónica quiera verme. O tal vez sí. Tal vez lo que Mónica necesita en este momento es estar con su mamá. Sé cómo te sientes. Yo sé cuánto duele perder un padre. Más a un padre como el mío, como el tuyo. Que siempre estuvieron ahí para nosotros y nos dieron su amor incondicional. Estoy seguro que Lázaro murió feliz. Y donde quiera que esté, donde sea, se debe sentir muy orgulloso por la hija que crió. Tú eres el resultado de su obra, de su entrega, de su educación, de los principios que te enseñó. Yo sé que duele, pero créeme, él va a vivir por siempre en ti. Lo voy a extrañar mucho, Saúl. Su risa, sus ocurrencias, su mal humor. Me va a costar mucho acostumbrarme a que no esté. ¿Sabes qué? Te queda el consuelo de todo lo que hiciste por ella. Yo sé cuánto te desviviste por cuidar. Pero no lo salvé y eso me hace sentir muy impotente. Yo lo sé. Yo sentí lo mismo cuando murió mi papá. Y tú estabas ahí. Y tú estás aquí, conmigo, cuidándome. Yesenia, en serio, lo siento muchísimo. Yo ahorita estaba en el hospital y, bueno, le expliqué esto a mis colegas y, bueno, ya me están cubriendo. Ya, nada. Mónica. Está ahí adentro. Esto nos agarró sin saber qué hacer.
Saúl fue el que dijo que teníamos que llamarte a ti porque tú eras el médico de Lázaro. Saúl. ¿Estás aquí? Ah, bien. Ya, piensa. De verdad, tu papá está mejor. Ya dejó de sufrir. Yo entiendo lo que me estás diciendo, Saúl. Explícame cómo me quito este dolor del pecho que me está matando. Todo está bien. Yesenia me contó todo y por eso vine enseguida. Aquí estoy. Ya sabíamos que esto iba a ser inevitable. Adolfo, ¿qué hay que hacer ahora? Bueno, voy a tener que examinar a Lázaro antes de que redacten el certificado de defunción. ¿Quieres que nos vayamos? No. Pueden quedarse. Tú sí no tienes nada que hacer aquí, Saúl. Agradezco tu apoyo mientras yo no estuve, pero yo me encargo de aquí en adelante. Todo está bien, amor. Todo está bien, mi amor. Está bien. Aquí estoy. Yo no soy un extraño, Manuel, ¿me conoces? Lo sé, señor Felipe, pero pues la doña nos prohibió la entrada a la hacienda. Esta hacienda fue mía y lo sabes. Pues sí, pero pues ella dice que nadie puede entrar. Pues yo no soy nadie. Resulta que tengo un trabajo muy importante en el gobierno. Lo sé. Vi que lo nombraron secretario de Desarrollo Urbano ahí en la tele y pues felicidades, pero... ¿Pero qué, Manuel? ¿Me vas a complicar las cosas a mí que te estoy pidiendo amablemente que nos permitas entrar? ¿Prefieres que le hable a mis contactos en el gobierno para que te obliguen? No, pues no hace falta. Bueno, pues entonces quédate tranquilo. No le digas a nadie que estamos aquí y déjanos unos momentos a solas, por favor. Está bien, Felipe. Con permiso. Pasa. Pues está claro que si la doña les prohibió la entrada a los empleados... Es porque no quiere que vean algo o a alguien que debe estar escondido. Ay, hijo, supimos lo de Lázaro. ¿Cómo está Yesenia? ¿Y la Mónica cómo está? Ay, pobrecito de don Lázaro. Tan bueno que era. Tantos meses que vivió en mi casa. Mónica y Yesenia están ahí dentro con don Lázaro y Adolfo está con ellas. Por eso tienes esa cara, ¿verdad? Tienes ganas de salir corriendo. Oye, Saúl, pero tú no te tienes que ir nomás porque el Adolfo está ahí con ella, ¿eh? Saúl, quédate. No es por eso que me voy. No. Es mejor que te vayas, hijo. No es prudente que te quedes. El novio de Mónica se va a encargar de todo. No, pero... A ver, Saúl, ¿pero la Mónica te pidió que te fueras? No. Mónica te necesita, Saúl. Quédate. No, mejor que se vaya. ¿Por qué? Pues porque no, pues ¿qué está haciendo aquí? A ver, don Lázaro no quería que Saúl viera a Mónica, y mucho menos después de cómo se metió con la mamá de Mónica. No, ahora sí me voy, con permiso. Hijo. Ay, Magda, ¿qué? Ay, Magdalena, siempre metiéndote en lo que no debes. Camina más despacio. Tengo que platicártelo contigo. ¿Encontraste ya la forma de cómo me vas a pagar lo que me debes? Ya te lo dije. ¿Me escuchaste? Cuando salgas de aquí vas a tener tanto dinero que no tendrás que trabajar, pero me tienes que ayudar a escapar. ¿Y cómo voy a hacer eso si acabas de entrar? Además, afuera hay muchísima gente que te quiere ver aquí de por vida. Ya estoy solucionando eso. Acabo de estar reunido con el secretario Valenzuela. Le di una información que va a echar a andar una bola que los va a tener a todos muy entretenidos. No van a tener tiempo de pensar en mí. Ahora tengo 4 meses, pero cuando esté así gorda como una ballena, ¿me vas a querer igual? Tú, gorda, flaca, como sea, eres perfecta. Y te voy a amar toda la vida. Ven, No, ¿qué haces? demostrándote mi amor poquito a poquito. No se puede. No. ¿Qué? ¿Cómo que no se puede? Pues no, es peligroso para el bebé. Cuando estabas embarazada de Diego, ¿nunca hiciste nada?
Es que es peligroso para el bebé. Es muy riesgoso. Mi amor, no es peligroso, al contrario. ¿Cómo que no? No, de verdad, leí que es buenísimo para el crecimiento sano y fuerte de un bebé. Imagínate un bebé nadando en una pecera hermosa, llena de hormonas, porque su mamá está feliz. No. Ay, sí. Que no se puede, ¿no? Ay, mi amor, sí se puede, un poquito. Además, yo nunca le haría al bebé algo que le hiciera daño. ¿Tú sabías que la mamá de Albert Einstein tenía muchas relaciones cuando estaba embarazada de él? Sí, no me digas, ¿eh? Sí, por eso nació así, con ese cerebro. ¿Tú no quieres que tu hijo sea un genio? Pues sí. 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 Pero espérate. ¿Qué? Ay, cuidado. Es extraño que la puerta no estuviera cerrada con llave. No, pero fíjate, Gustavo, es evidente que alguien ha estado aquí por mucho tiempo, ¿eh? Si Altagracia le ordenó a los empleados que no entraran, entonces, ¿quién ha estado durmiendo aquí? Por lo visto, alguien a quien le gusta leer. Yo hace mucho que no entraba a este lugar, pero está muy distinto de como lo recordaba. Y si Altagracia se ha tomado la molestia de acomodarlo de esta forma, tiene que ser por algo. Y eso es sospechoso. Pero no hay indicios de sangre ni nada que nos confirme que Altagracia mató a esos tipos aquí. Tampoco hay rastros de Daniel Llamas. Porque la doña no deja evidencias. Y si Daniel se escapó o lo dejaron ir, estoy seguro que entonces le pidió a Matamoros que limpiara muy bien este lugar. Pero no es fácil limpiar un sitio donde supuestamente mantuvieron a rehenes por un tiempo. Y menos si los torturaron. No, Gustavo. Aquí tiene que haber todavía algo más. Por lo menos un pequeño indicio de que aquí estuvieron los monkeys.